La última clase antes de las vacaciones del verano, la tercera en concreto sobre la paranoia, y en este seminario de Historia de la Psicopatología para Clínicos. Bueno, quería hablaros hoy de dos cuestiones que están estrechamente relacionadas a mi manera de ver. Como sabéis, estamos tratando la paranoia y hemos buscado cuál es la quinta esencia de la paranoia desde el punto de vista de lo que son las experiencias del sujeto, que se traducen desde el punto de vista del observador en los fenómenos o en las características clínicas. Y habíamos hablado en ese sentido de un tipo de experiencia a la que llamamos autorreferencia enfermiza como la experiencia subjetiva más genuina de la paranoia. Perfecto. Habíamos también comentado un texto de Clemens Neisser y David Vítores había incluso comentado uno de los casos, el caso Friedrich de Neisser, a partir del cual habíamos abundado también en el asunto de la autorreferencia. Perfecto. Como sabéis, toda la argumentación principal que nos ha interesado desarrollar con respecto a la autorreferencia es asociar la autorreferencia a la presencia del otro. Es decir, que un sujeto autorreferente o un sujeto que se siente aludido es esencialmente un sujeto que ha inventado a un otro o que cree en un otro. Si se siente aludido, es que se siente aludido, mirado o hablado desde algún lugar, es decir, desde un otro o desde el otro. Perfecto. Hoy quería añadir a la cuestión de la experiencia subjetiva de la autorreferencia, quizás la más genuina de la paranoia, más que el delirio o más incluso que la suspicacia o todo este tipo de cosas. Quería añadirle una característica no ya de índole observable, fenomenológica, ni siquiera una experiencia subjetiva, sino un mecanismo de acción o un mecanismo defensivo que está presente a mi manera de ver y que es el más característico de la paranoia, y es la proyección. La proyección hay que saber exactamente qué decimos cuando hablamos de proyección y luego volveremos sobre el concepto de proyección. Pero os anticipo que lo que me interesa transmitiros especialmente es que en esta deconstrucción de la paranoia que estoy tratando de hacer para vosotros hay una relación consustancial entre la autorreferencia y la proyección. Lo anticipo y después lo desarrollaré. Si yo digo, hablan de mí o me miran, y tengo la convicción de que eso es así, estoy, digamos, en el terreno de la experiencia de la autorreferencia. Perfecto. El otro habla de mí. ¿Qué dice? No lo sé. La proyección, como mecanismo intrapsíquico, como mecanismo de defensa, nos puede dar una pista sobre justamente algo de esa experiencia. ¿Qué me dice el otro? Si el otro dice algo de mí. Si me pregunto qué me dice el otro, entro de lleno en un tipo de funcionamiento mental que se puede explicar a través de la proyección. Voy a ver si hago esta pirueta y sé transmitiroslo porque para mí son piezas que encajan perfectamente. Son piezas que encajan perfectamente. Si las entendéis, no os escapará detalle acerca de la paranoia y del funcionamiento mínimo de la paranoia. ¿Qué dice el otro de mí, ¿no? Justamente lo que muestra la proyección como mecanismo más genérico, perdón, más genuino, más que genérico, pero luego diferenciaremos un mecanismo más genérico y uno más genuino. Lo que viene a explicar la proyección es que el otro dice de mí lo que yo no puedo de ninguna manera reconocer de mí mismo. Bueno, voy a dejarlo por aquí y luego lo recojo. Trato simplemente de mostraros que las categorías clínicas, los tipos clínicos,
tienen que estar bien montados desde el punto de vista psicopatológico. Nosotros somos psicopatólogos y, por tanto, cuando hablemos de una categoría clínica, no nos basta con decir, este tío delira, es un paranoico. Bueno, esto es muy insuficiente. Lo que tenemos que saber es cómo está construida, cómo está armada desde el punto de vista psicopatológico esa categoría. Y para armar una categoría clínica y que sea suficientemente robusta y seria y esté bien hecha, tiene que estar conformada con dos tipos de materiales. La observación clínica, que da cuenta de las experiencias subjetivas, es decir, de cómo vive el sujeto eso, y el tipo de funcionamiento mental, digamos, que está implícito en ese tipo de experiencias. Si logramos conformar con los dos elementos, lo más objetivo y lo más mental o subjetivo, conformamos una categoría clínica, decimos, joder, una categoría que está bien hecha. Y esto lo podemos decir de la paranoia. De la esquizofrenia no estamos tan seguros. ¿De acuerdo? Ya lo veremos a su debido momento. Por eso estoy insistiendo en estas cuestiones. Como somos clínicos, nos interesa especialmente localizar, determinar, cuando hablamos con un sujeto, el fondo o el trasfondo paranoico, si lo hay, si lo hubiera, ¿no? Y en ese sentido, esta explicación que os estoy haciendo de la paranoia creo que permite suficientemente dar con esas claves. ¿A dónde voy a parar? Quiero enfatizar especialmente que experiencias paranoicas hay muchas y algunas de ellas están muy distorsionadas o muy ensombrecidas por otro tipo de experiencias. Por ejemplo, las ideas obsesivas. Os encontraréis personas que están todo el día cavilando, dándole vueltas a las cosas, que tienen incluso ideas obsesivas, ¿verdad? Y que a la hora de comprar un coche se pasan mucho tiempo hasta decidirse y dices, es un obsesivo. Perfecto. Pero de pronto un día se encuentran con un vecino que les mira de determinada manera. Y cuando te cuentan eso, dices, ¿y cómo sabe usted que le ha mirado mal y que le quería decir no sé qué? Y te dice, bueno, pues porque eso se le ve en la mirada. Dices, ya, pero ¿cómo se ve eso? Dice, mire, la verdad es así, punto. Y uno dice, joder, detrás de todo este montaje, se puede decir así, obsesivo, ¿no? Realmente no hay una neurosis obsesiva, sino que hay un fondo del tipo paranoico, es decir, es la autorreferencia, ¿no? Hay algo ahí de esa convicción, de eso quiere decirme a mí tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, si conocemos los elementos básicos de lo que es cada uno de estos tipos clínicos, los podremos reconocer con más facilidad. Esto es a donde quiero conduciros. ¿De acuerdo? Una pequeña introducción para recuperar lo que hablábamos los días pasados y para proponeros algún tipo de argumento y de justificación de por qué consideramos la paranoia como un modelo de psicosis, un buen modelo de psicosis, más incluso que mejor, por supuesto, que el de la esquizofrenia. Esto es una idea muy freudiana y yo en ese sentido aquí soy radicalmente freudiano. Si recordáis, os decía que en un momento determinado, en 1913, en un libro que se llama Psiquiatría, tratado para el libro de texto para estudiantes y médicos. Perfecto. Kraepelin, 1913. Edición octava. Dice allí, hubo un tiempo, riéndose al principio de sus compañeros predecesores, hubo un tiempo en que el número de paranoicos en nuestros manicomios alcanzó entre el 70 y el 80% de los casos. Así se les diagnostica. Ya lo comentamos esto antes. Si esto hubo un tiempo, es decir, a finales del siglo XIX, ¿cómo es posible que 50 años después la paranoia prácticamente se haya extinguido, ¿no? Bueno, sobre esto quería hacer una reflexión para abundar en lo que ahora os decía. ¿A dónde ha ido a parar la paranoia? Mayoritariamente la paranoia ha ido a parar a la esquizofrenia, ¿verdad? Pero también a la
locura maníaco-depresiva, o es decir, al trastorno bipolar actual. ¿Cómo se llegó, digamos, a trasladar esto? Kraepelin lo hizo a las bravas y le cambió el nombre y las trasladó, digamos, directamente a la demencia precoz paranoide. Bloiler hizo lo mismo, por las bravas. Escribe el libro sobre la paranoia y en las últimas páginas, en concreto en el último párrafo, dice probablemente todas las cosas que aquí hemos llamado paranoia no sean en realidad nada más que formas menores, latentes, mínimas de esquizofrenia. Con lo cual, bueno, la paranoia es una forma menor de esquizofrenia. Hay un trabajo que quiero mencionaros para que abunda también en este desplazamiento, en este cambio, en este paso de lo que era la gran paranoia del siglo XIX a la gran esquizofrenia del siglo XX. Es un trabajo de un autor que quizás no conozcáis suficientemente, pero es Karl Jaspers, y una formulación que él tenía, según la cual, resumiendo mucho, había un tipo de enfermedades, de psicosis, que comenzaban con un proceso, es decir, con una crisis, con un cambio, con un antes y un después en la personalidad del enfermo. Si antes era de determinada manera, a partir del proceso, es decir, de la ruptura, es otra persona. Bueno, esto va muy bien, decía él, para explicar algunas cosas como la esquizofrenia. En cambio, hay otras como la paranoia que no se pueden explicar por un proceso, sino por un acrecentamiento de determinadas características personales. La persona que era suspicaz se hace un poco más, un poco más, un poco más, un poco más suspicaz y llega un momento en que ya es paranoico. Eso lo llama desarrollo. ¿Vale? Bueno, con este esquema tan sencillo, como en realidad hay mucha gente de nuestra profesión que funcionan con esquemas muy rudimentarios, otros son verdaderos artistas de las teorías, pero la mayoría no lo son. Entonces, cuando les ofrecen esquemas muy sencillos, se quedan con ellos y a partir de ahí ven toda la clínica a partir de estos esquemas tan sencillos. Bueno, lo que sucedió, la mención que hacía de Jaspers, viene al cuento de que, como os dije hace unas clases, lo que resultaba incomprensible de un caso se atribuía a un proceso, es decir, a esta persona tuvo una crisis, le pasó algo tan grave que no entendemos nada de lo que le pasa ahora. Y eso es incomprensible. Y si es incomprensible es porque está sujeto a un proceso físico, orgánico. La esquizofrenia es, en ese sentido, un proceso físico, orgánico incomprensible. Esto no lo llega a decir Jaspers con estas palabras, pero se deduce naturalmente de él. O los seguidores lo han, digamos, interpretado así. En cambio, la paranoia, bueno, pues es un desarrollo, es más comprensible, casi uno hasta puede ponerse en lugar del paranoico que iba haciéndose receloso, suspicaz, desconfiado, tal. Bueno, perfecto. ¿A dónde voy con todo esto? Un autor alemán, no es de primera fila como Kraepelin o Bloiler, sino, bueno, es de los importantes, es Kurt Kohler, hizo un estudio de estos que son reveladores, o se les ha dado una importancia demasiado reveladora y luminosa. Son los estudios que llamamos catamnésicos, es decir, los estudios, digamos, retrospectivos sobre las personas que han servido de base a la definición de una categoría. Kraepelin usa determinado tipo de pacientes para definir lo que él llama paranoia y años después, Kurt Kohler estudió un montón de paranoicos, entre otros a los pacientes que Kraepelin había usado para definir la paranoia. Y en el estudio catamnésico que se hizo justamente sobre la paranoia, Kohler llega a la conclusión de que son todos esquizofrénicos, que no hay ningún paranoico. Fijaros entonces cómo va todo en la misma dirección e incluso se trata ya incluso de mostrarlo desde un punto de vista más científico, en el sentido de un estudio con un número de casos mayor y se puede decir así, un argumento más difícil de contestar. Bueno, es difícil de contestar si se quiere, porque si uno dice, joder, es que tú ves esquizofrénicos por todos los sitios, pues ya está contestado.
Entonces, las conclusiones de Cole es que, bueno, pues todo esto que llamaban paranoia, en realidad se habían deteriorado un poco, los delirios no eran tan puros, todo este tipo de historias. Bueno, eso es simplemente por reducir la paranoia a algo tan mínimo que no cabe nadie ahí. Y por ensanchar la esquizofrenia de tal manera que todo cabe ahí. O sea que no, los estudios catamnésicos son un poco también interpretables. Se hizo otro estudio catamnésico de los pacientes de Kraepelin, esto no viene a cuento, lo comento también, sobre los pacientes de Kraepelin con los que había inventado la categoría de la locura maníaco-depresiva. No, con los que había estudiado, había cogido muchos casos de demencia precoz y un alumno suyo, cuyo nombre casi no merece la pena ni recordar porque está publicado esto en una de las revistas estas alemanas en la página 600 y pico, en una pequeña nota, y este hombre había llegado a la conclusión de que en realidad no eran dementes precoces, sino que eran maníaco-depresivos. Bueno, pues Kraepelin le contestó, que estaba en la sesión, y le dijo, sí, sí, estoy de acuerdo. Dijo, es que hoy día ya no nos diagnosticaríamos así, sino de maníaco depresivo. Se acabó la discusión, punto. O sea que estos estudios, que parecen tan resolutivos, tienen también sus interpretaciones, ¿de acuerdo? Entonces, Kurt Kohler propuso llamar a la paranoia, meterla dentro de la demencia, dentro de la esquizofrenia y llamarla parafrenia, que es una forma menor o más discreta de esquizofrenia, según él. ¿De acuerdo? Y dijo, bueno, sí, vamos a dejar algunos pacientes con el rótulo de paranoia, pero son únicamente los querulantes, lo que los alemanes llaman los querulantes, y en nuestra lengua se llama reivindicadores. Esos son los únicos paranoicos. Estudio arreglado. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un comentario que os quería hacer respecto a cómo se produjo, con otro tipo de argumentos también, el desplazamiento de la paranoia hacia la esquizofrenia. También hubo estudios que afirmaron que la paranoia, la gran paranoia del siglo XIX, en realidad no era tal paranoia, eran formas de psicosis maníaco-depresiva. Pues para mencionaros simplemente a dos autores que tampoco conoceréis, pero bueno, si algún día os interesa esto, os doy la bibliografía, si leéis alemán y los leéis. Specht es uno de ellos y Ewald es otro. El trabajo de Specht se llama sobre el afecto de angustia en la locura maníaco-depresiva. Un estudio sobre la cuestión de la paranoia fragile, sobre la cuestión de la paranoia. Bueno, un estudio no muy largo, pero donde Specht lo que viene es a proponer que en realidad los casos que se llamaban paranoia, que están en los textos de Kraepelin, son maníaco-depresivos. Este lo vio para el otro lado. Y en el trabajo de Ewald se viene a proponer algo parecido. ¿De acuerdo? Son otro tipo de argumentos, pero donde se deslizan para el otro polo de la psicosis, que es la locura maníaco-depresiva. Un apunte únicamente que tocaremos el próximo, cuando estudiemos la esquizofrenia, como sabéis, todo desaparece, se vuelve naturalmente binario, tendencia esquizofrenia, locura maníaco-depresiva, todo cabe ahí, ¿verdad? Pero en la década de los años 30, un autor de origen europeo, afincado en Estados Unidos, escribió un artículo sobre lo que él llamó la psicosis esquizoafectiva, que era decir, ni esto ni esto, todo está mezclado. Entonces, se discute con mal criterio, con grandes errores. Ahora voy a anticipar una conclusión que sacaremos más adelante a colación por otro lado, ¿no? Hay unas discusiones ahora terribles en cuanto a si son mejores los modelos continuistas o los modelos discontinuos. Ahora todo el mundo está fascinado con los modelos continuistas, los espectros.
Los psicoanalistas lacanianos están fascinados con la elasticidad, el nudo borromeo que ya... Los seguidores del DSM-5 son fanáticos del trastorno bipolar, da la vuelta al mundo y puedes meter ahí todo. Bueno, pues, en realidad, este tipo de fascinaciones, a ver, lo que hay que tener en cuenta no es tanto que tengan más razón que la versión contraria de las estructuras clínicas o de las enfermedades mentales, sino que una sucede a la otra. Que esto es lo que hay que entender, que estamos hablando de modelos y cuando un modelo se desgasta mucho, porque no resiste las críticas, se echa rápidamente mano del otro, del uno o del múltiple, del continuo o del discontinuo. Y a continuación de este despanzurre de que todo el mundo tiene de todo y todo el mundo es psicótico, ¿no? Bueno, pues vendrá un nuevo planteamiento muy categorial y decir, bueno, a ver, entre este señor diagnosticado de psicosis, no sabe qué es psicosis, y el juez presidente de sala, doctor Schreber, hay años luz de diferencia. Entonces hay que poner un corte en algún sitio, se volverán a empezar a traer cortes y tal, y dirán los forofos, claro, las estructuras clínicas, las enfermedades mentales, los trastornos mentales, esto sí que es, bueno, si en realidad es que vamos de lo uno a lo múltiple y de lo múltiple a lo uno, es que es así. Primero hubo la Einheitspsychose de Zeller y Grisinger, luego vino Kraepelin y dijo que había muchas enfermedades, luego a Kraepelin le dijeron, pero si están todas relacionadas, vuelve el modelo más unitario. Esto es lo que no tenéis que perder de vista, que usamos modelos. Y de esto es de lo que quería yo hablaros principalmente, del modelo de la paranoia. Porque en realidad, con tanto trasiego de categorías, de unas categorías a otras, ¿verdad? En realidad nos parece que avanzamos, pero los cambios de nombre nunca, no siempre dicen algo interesante. Voy a leeros una frase de un autor español, un psiquiatra que se hizo famoso por describir una psicosis orgánica que parecía también única, que era la pelagra, Bartolomé Llopis, una enfermedad médica, una falta de vitaminas, que causaba una serie de síntomas mentales. Entonces él inventó todo un sistema para pensar que había una psicosis también unitaria o única y que tenía un fondo orgánico. Bartolomé Llopis montó un pifostio con todo esto, no sé, pero seguramente no lo habéis leído, pero dice una frase muy interesante acerca de todos estos cambios de nombres y todo este tipo de jaldos, ¿no? Dice, sin embargo, con la adscripción de la paranoia a la esquizofrenia no hemos adelantado mucho. No hemos hecho más que recoger a la paranoia en ese gran asilo de enfermedades fantasmagóricas que es la esquizofrenia. Jacques Salem Miller, que fue el promotor de la locura de la psicosis ordinaria, en un momento determinado dijo, a ver, cuidado, señores, no vamos a hacer de la psicosis ordinaria el asilo de la ignorancia, porque de pronto todo era psicosis, salías a la calle, del kiosco tiene psicosis ordinaria. 2/3 de la población tiene psicosis ordinaria. Vamos a empezar. Freud la tenía, a Lacan ya casi le toca, a Miller le toca seguro, y si seguimos ya así, a ver de nuestros colegas, cuando vamos a la sociedad médico-filosófica, dices, hostia, aquí tiramos el dado al alto porque 1/3 seguro, y 2/3 casi seguro. A ver, seamos un poco serios, no hagamos de estas cosas un asilo de ignorancia. No, no, no. Si se diagnostica psicosis tienes que tener algún argumento para pensar eso, ¿vale? Entonces, volvemos un poco a la cuestión de los modelos. Nosotros hablamos de modelos. Vamos a usar la paranoia como un modelo que nos explica una parte importante de la psicosis. No toda, porque no toda la psicosis es paranoia. Perfecto. Bueno, vamos allá. Autorreferencia, paranoia y proyección. Bueno, hablan de mí, ¿qué dicen? No lo sé, pero hablan de mí. Es una convicción que tiene que ver con una alusión, es decir, con una autorreferencia. Esta fórmula, hablan de mí, fijaros, que es distinta, aunque no sepan lo que se está diciendo, esta fórmula es distinta de si al paciente que viene después, como los que hemos visto esta mañana, o el lunes con Lucía, ¿verdad?
dice, yo soy un gran pecador, soy un pecador imperdonable, mis pecados son imperdonables. Dices, hostia, este habla distinto. No dice hablan de mí, dice, yo soy un pecador, mis pecados son imperdonables. Claro, es que no todos los locos dicen lo mismo. Este es melancólico y el de hablan de mí es de otro rollo, es un paranoico, ¿no? Y si después le das paso al siguiente y ya ni hablan de él, ni yo soy el gran pecador, sino que dicen, me estoy rompiendo por dentro, dices, hostia, este es de otra clase. Dices, mira, este es un esquizofrénico puro. Bueno, entonces, no todos los locos van del mismo palo, ¿no? Hablan de mí, lo tomamos, se puede decir así, como el fenómeno por excelencia de la paranoia, y por tanto, el otro habla de mí. Ya tenemos allá un otro. ¿Cómo explicamos el funcionamiento de ese hablan de mí? Bueno, pues ahí vamos a echar mano de algo que propuso Freud en un momento determinado. Freud habló de un mecanismo genérico al inicio de su obra, de la psicosis, y lo llamó Verwerfung. Verwerfung es, para ponerlo en nuestras palabras, es un rechazo radical del saber, una forma de no querer saber algo esencial y que al sujeto le concierne. Y es el rechazo, se puede decir así, de ese saber, ¿no? Pero ¿qué sucede con lo que uno no quiere saber de sí mismo? Con lo que es inconciliable con uno mismo, algo se puede decir así que a uno mismo le desborda, sea por su tipo de gozo, sea por lo que sea. Que si lo echas fuera, ¿verdad? Y te defiendes, es decir, lo rechazas radicalmente, y Freud usa ahí el verbo verwerfen. El problema es que eso no se queda ahí flotando en el aire, sino que vuelve contra ti. Esa es la cuestión, porque lo que se rechaza tiene un retorno, en general. Y ese es el retorno, se puede decir así, donde aparecen las manifestaciones clínicas. El sujeto entonces se siente aludido. Hablan de mí. Me llaman puta, maricón, o lo que sea, ¿no? Están cuchicheando. Es decir, que lo que yo he hecho fuera, lo más obsceno, lo más ignominioso de mí mismo, resulta que me lo dice el vecino ahora. O cuando hay un murmullo, yo escucho dentro del murmullo la palabra que yo no quiero, que no está simbolizada, que no quiero oír. ¿Se entiende? Es decir, hay la defensa, el echar fuera, la represión, en el caso de la neurosis, la forclusión, dice Lacan, en el caso de la psicosis, pero el fracaso de todo eso es que se me presenta a mí de determinada manera. Bueno, este sería un mecanismo general, ¿verdad? Que vale para explicar las formas más paranoicas, más esquizofrénica paranoicas o más paranoico-esquizofrénicas. En el caso de la melancolía tenemos que ajustar un poquito todo esto, ¿vale? Pero hay un mecanismo muy específico, muy paranoico, que ya no vale para otras cosas, que es lo que Freud llama la proyección. Voy a tratar de darle algunas vueltas a esto sin tratar de aclararlo inicialmente, sino para que pensáis un poco. Habitualmente cuando se habla de proyección se tiene la idea de que yo pongo en el otro cosas que yo mismo desconozco de mí mismo. Digo, pero qué hijo puta es este tío. Es un baboso. En realidad el baboso soy yo. Pero como no lo quiero ver en mí, lo veo en el otro. Tío, pero qué, tío, siempre está pensando en follar. Está pensando en follar soy yo, pero lo veo en el otro. Eso correspondería a la proyección neurótica. El modelo clásico, para que lo entendáis en psicopatología, es el modelo de los celos proyectivos. El follador crónico, que es celoso radical, porque como él se follaría hasta una escoba, pues la pareja que está con él se follaría una escoba también. ¿Verdad? La pareja no sabemos lo que haría, pero él sí. Y traslada, se puede decir así, su priapismo, digamos, a su deseo priápico, lo traslada al cónyuge y es el cónyuge el que, porque como él lo haría inconscientemente, como él lo haría, no quiere reconocerlo, ve que el otro sí que lo hace o lo puede hacer. Pero ve al otro desde el punto de vista
de su propio modelo, es decir, lo proyecta en el otro. Bueno, esto es un tipo de proyección, ¿no? Un tipo de proyección normal, ¿no? No es una proyección del paranoico. Freud corrige la proyección cuando habla de la proyección en la paranoia. Dice, no es tanto que lo que uno no quiere es lo que se echa fuera, lo que se desaloja, digamos, se pone en el otro, ¿no? Dice, más bien, dice, es que realmente la proyección es que lo que uno desaloja le viene hacia él. Ya no es que uno lo ponga en el otro, sino que algo propio le rebota y le vuelve hacia uno mismo. Eso es distinto. Ahora vamos a tratar de entender esta cuestión. ¿De acuerdo? Bueno, voy a mencionar algunos textos de Freud para ir dándole forma a este argumento, ¿no? El mecanismo psicótico por excelencia, desde 1894, desde los textos que Freud dedica a las neuropsicosis de defensa, Freud lo llama Verwerfung, ¿verdad? Es una especie de rechazo del afecto y de la representación, de rechazo radical. El problema es que cuando falla, se puede decir así, la defensa, lo que se ha rechazado viene, digamos, mezclado con la realidad objetiva, es decir, viene desde lo real, si lo queréis plantear así. Pero cuando Freud escribe el texto de 1911, puntualizaciones sobre un caso de paranoia, demencia paranoide, caso Sheva, dice, a ver, tengo que corregir un aspecto en el que yo he insistido con anterioridad, que es la cuestión de la proyección. Y dice, lo cancelado adentro, es decir, lo que no quiero saber nada mío, retorna desde afuera. Es decir, que aquí asocia la proyección, le da prácticamente la misma definición que a lo que Lacan llama la forclusión, o Freud había llamado en un momento determinado Verwerfung. Lo cancelado afuera, retorna adentro, retorna desde afuera. En la misma línea, o poco después, insiste, un tiempo después, en el estudio del hombre de los lobos, cuando, a propósito de este caso, dice que una percepción interna es rechazada y esa percepción rechazada reaparecería como viniendo del exterior. Esa es la cuestión. Bueno, aquí hay una asimilación o una superposición o incluso una homologación, una sinonimia incluso entre proyección y forclusión o Verwerfung. ¿De acuerdo? Y esta es la proyección psicótica, no la de poner en el otro mis cochinadas y ver al otro como un guarro cuando el guarro soy yo. No, es que viene hacia mí. Esa es la cuestión. Perfecto. Vamos a dar un pasito más. El primer modelo del que os hablaba, de psicopatología, es un modelo bastante centrado en la paranoia, ¿no? Y Freud lo dice así. Dice, de hecho, esto es así. La paranoia crónica es una forma. La paranoia crónica, en su forma más clásica, dice Freud, es el modo patológico de la defensa, como lo es la histeria o la neurosis obsesiva o la confusión alucinatoria. Es decir, que Freud desde el principio ve que la paranoia, como todas estas cosas, son defensas. Ahora, a ver, ¿qué defensa? Uno se vuelve paranoico por cosas que no tolera. Bueno, esto es lo que llevamos diciendo todo el curso, ¿vale? Lo podemos complicar todo lo que queramos, pero lo dice con esto, por cosas que no tolera, suponiendo que posea la predisposición psíquica peculiar para ello. Es decir, que no todo el mundo se volvería paranoico por cosas que no tolera, tendría que tener una cierta predisposición. Este ya es un matiz ya más complejo, cuál es la predisposición, ¿vale? Pero tomémoslo en general, uno se vuelve paranoico, se vuelve obsesivo por cosas que no tolera. La predisposición daría cuenta de por qué uno es más paranoico o más obsesivo o más histérico. Bueno, desde sus primeras investigaciones de psicología patológica, al tratar de especificar los procesos intrapsíquicos constituyentes de la paranoia, advirtió el papel que desempeñaba la proyección. Y dice,
Atención, que este párrafo merece la pena comentarse. La vivencia primaria parece ser de naturaleza semejante a la de la neurosis obsesiva. Freud hace un estudio comparativo entre la vivencia primaria de la paranoia y de la neurosis obsesiva. Bueno, y parece, él ve que hay ciertas similitudes, ¿no? La represión acontece luego que este recuerdo, no se sabe cómo, ha desprendido displacer. Bueno, algo se le presenta al sujeto en la conciencia, ¿verdad? Que es mosqueante, angustioso, displacentero, y el sujeto entonces quiere deshacerse de eso, ¿no? Vamos a ver. Pero no se forma ningún reproche luego reprimido. Es decir, que un sujeto obsesivo, aunque esto no está en el texto de Freud, de pronto se le viene a la cabeza que le tocó el culo a no sé quién, cuando era pequeño. Y rápidamente el sujeto quiere deshacerse de esa angustia, ¿no? Y aparece una especie de reproche. Baboso, pero qué guarro eres, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que pasan muchas cosas. Freud trata de explicar el tipo de procesos mentales que se pueden dar en esto. No lo vamos a estudiar con todo lujo de detalles, porque lo que nos interesa es ver qué pasa con el paranoico. Entonces dice, pero no se forma ningún reproche luego reprimido, sino que el displacer que se genera, en el caso de la paranoia, es atribuido al prójimo según el esquema psíquico de la proyección. El displacer que se genera es atribuido al prójimo según, es decir, que no... ¿Qué ha dicho Freud hasta aquí? Que el obsesivo se reprocha, pero qué baboso eres, pero el paranoico no dice qué baboso eres, porque eso sería un reconocimiento de algo en lo que el sujeto participó. Pero eso es una defensa de medio pelo. La defensa paranoica es muy radical, es yo no tuve nada que ver con eso. ¿Se entiende lo que es una defensa radical y lo que es una defensa represiva? Donde el sujeto en parte entiende que estuvo ahí presente, que hizo algo, que no acaba, se puede decir, la represión no aniquila completamente, digamos, lo perturbador, sino que lo deja medio vivo, lo asusta, ¿no? En el caso de la paranoia, digamos, trata de aniquilarlo, ¿no? Y dice después, desconfianza o susceptibilidad hacia los otros es el síntoma primario formal. Es decir, que el paranoico, en lugar de decir, pero qué cochino soy, crea un síntoma primario que es la desconfianza hacia los otros. Él no cree que participó ahí de ninguna manera. Lo que le surge es una desconfianza. El otro es un cochino, un corrupto. Y aparece ahí esa desconfianza. Dice, así se niega la creencia en un eventual reproche. Bueno, continúo y lo volvemos atrás. Ahora bien, el hecho de rechazar la creencia mediante la proyección no garantiza que el proceso defensivo se lleve a cabo con total efectividad, pues, como muestra el caso de la señora P, esos reproches intolerables le retornan al sujeto dentro de las ideas delirantes, merced al empleo del mecanismo de la Cerberus. Bueno, vamos a estudiar un poquito, a hacer un comentario sobre esto. Es decir, que lo que quiero que entendáis con esto es que la defensa neurótica, la represión, la separación del afecto y la representación, bueno, cuando aparece, se puede decir así, un cierto recuerdo, es decir, que aparece una cierta representación de aquello que se trata de evitar, el sujeto se siente concernido de alguna manera. Pero qué cochino, qué cochina. Y aparece ahí, digamos, el reproche. El sujeto cree en su participación en aquello. Se ve metido en eso. El paranoico, la forma es absolutamente radical. No estuvo allí, no participó, no hizo nada, no pensó, no sintió, no gozó, sino que es el otro. Lo proyecta en el otro. Y aparece entonces esa desconfianza.
hay que tener cuidado con el otro porque ese sí que es un cochino de verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el juego que hay en todo esto? Lo que Freud llama Versagen des Glaubens, el rechazo de la creencia. Es decir, que no, el paranoico no es capaz de creer, no es capaz de creer que él tiene algo que ver con eso. Y precisamente como no es capaz de creer, se le presenta en la forma de una convicción. Si fuera capaz de creer, como cree el neurótico, pero qué cochinos, en el fondo qué cochinos soy, no necesitaría la ceguera de la verdad. ¿Me seguís un poco en este argumento? Es decir, que fijaros que visto desde el punto de vista a donde trato de conduciros, es que en definitiva este tipo de mecanismos, si los leemos desde el punto de vista del no querer saber, claro, el sujeto neurótico acaba sabiendo algo, se reprocha, siente, ¿cómo se dice?, vergüenza. Hay una serie de cosas ahí, ¿no?, que delatan, se puede decir así, que hubo un goce, que hubo una participación, que hubo algo, ¿no? En el caso del paranoico eso está completamente roto. Es como si él no hubiera estado, no hubiera comparecido, eso no hubiera existido. Perfecto. Es decir, que no es capaz ni de creer que él participó de alguna manera. Y precisamente por no ser capaz de creer, es decir, de engañarse, por no ser capaz de engañarse con la creencia, se le presenta todo en la forma de la verdad. El otro me tal cosa. ¿Se entiende? Por eso, en estas fórmulas muy antiguas de Freud, a mí me resultan muy reveladoras para explicar, cuando dicen, pero ¿qué es la locura? ¿Qué es la psicosis? En concreto, ¿qué es la paranoia? La paranoia es una forma radical donde un sujeto se engaña con la verdad. O sea, es la manera más ciega, se puede decir así, de engañarse es la certeza y la verdad. Claro, sorprende un poco esto, pero si lo explicas desde la base, dices, hostia, es verdad. Dice, porque nada ciega tanto como la convicción de algo. Realmente, si yo tengo ciertos reproches de haber sido muy mal hijo, muy mal no sé qué, de haber hecho lo que sea, esto me lleva naturalmente por la pendiente del tormento, del reproche, de la vergüenza, del asco, de lo que sea, ¿no? Pero si yo no he participado, no he tenido nada que ver con eso, me quedo muy libre, la verdad. El problema es que eso, digamos, la otra parte es que me ciego, se puede decir así, con la convicción, con la verdad absoluta de que es el otro, el que me hace eso a mí, o el que me hizo eso a mí. Lo pongo en el otro y al mismo tiempo le doy valor de absoluta verdad, que es la ceguera total. Yo no, el otro. Y además, convicción total, no creencia. ¿Me seguís un poquito? Yo creo que esto, si se entienden estas cosas, se entiende por qué entonces, vamos a tomar un caso que conocéis y hemos comentado. El caso, ¿por qué en el caso de Aimé de Lacan, ¿verdad?, de la tesis doctoral, por qué esta mujer en un momento determinado? Si es que con 2 líneas ya se entiende el caso. Se queda embarazada y de pronto empieza a delirar. Da la casualidad de que el embarazo no llega a término y entonces al final el hijo nace muerto, asfixiado por el cordón umbilical. Nuevamente se queda embarazada, Aimé, Marguerite, y vuelve otra vez a delirar, a tener la convicción de quieren matar a mi hijo. Joder. Se queda embarazada y aparece la convicción, quieren matar a mi hijo. Bueno, hasta aquí decimos, hay autorreferencia porque ella sale a la calle, ya están los murmurandos, los ciclistas que van tocando todo este tipo de cosas. Está en el mundo de la autorreferencia. Pero ella tiene una certeza, quieren matar a mi hijo. Tiene la convicción en la cual ella está ligada, se puede decir así, al otro. O el otro la ha tomado a ella por algo. El otro quiere matar a mi hijo. Perfecto. Hasta aquí vamos bien. Decimos,
Diagnóstico, paranoia. A lo mejor podríamos decir una paranoia, pero en el fondo es un poco más melancólica de lo que parece. Bueno, pero paranoia. Bueno. Vamos al segundo paso que hemos introducido hoy, la proyección, ¿verdad? Es decir, pero ¿por qué quieren matar a mi hijo? ¿Por qué se me ocurre a mí esto y no otra cosa? Esta es la cuestión. Es decir, que es ahí donde está implicado el sujeto. El sujeto tiene la experiencia de la autorreferencia. Se murmura sobre él, ¿no? Andan haciendo ruidos y cosas para cuando yo paso. Vale. Eso es una experiencia. Pero tener una experiencia no quiere decir que haya un sentido, que haya una idea, ¿no? Quieren matar a mi hijo, ya es una idea en la que ya estoy implicado. Perfecto. ¿Por qué eso aparece como convicción? Quieren matar a mi hijo y no otra cosa. Entonces, todo eso tenemos que ir a buscarlo en la historia del sujeto. La historia del sujeto no es la historia de Aimé cuando nació, sino la historia incluso anterior a Aimé cuando nació, a esta Marguerite, porque en realidad el sujeto, se puede decir así, digamos, está hecho también en la historia de la familia, aunque no haya nacido. En este caso se ve con mucha claridad. Una hermana mayor acabó ardiendo en la chimenea de la casa de los padres y resulta que se llamaba como ella. Es decir, que ella fue concebida tiempo después para sustituir a esa hermana muerta. Ya veis en qué condiciones una madre concibe, digamos, se queda embarazada prácticamente sin dar tiempo a elaborar un duelo imposible, claro, y ella viene a sustituir a la hermana muerta y además le dan el mismo nombre. Claro, a ver, esto uno puede pensar, joder, pues qué desgracia, pobrecitos, tal, la madre, porque pobre mujer, tal, esta, vaya. No, puede pensar eso si es un poco gilipollas y se dedica a hacer pastorales, pero si trabaja en el trabajo que trabajamos nosotros, hay que ser un poco más mal pensado, no por pensar, sino porque somos más retorcidos, ¿no? Entonces, ¿cómo esta mujer, a lo largo, esto no está en el texto de Lacan, pero es una cosa deducible, cómo no pensaría, pero cómo mi madre o mis padres dejaron quemar a esta niña en la chimenea? ¿No habría habido ahí una negligencia o algo? ¿Cómo las dejan a las dos hermanas justo delante de la chimenea y se van a cambiar de ropa o no sé qué para ir a la iglesia? Es decir, que ya está vinculado algo de la negligencia, probablemente, esto es una recomposición que podemos hacer ahora, algo de una negligencia materna con una hija que se muere. Y que ella además encarna, se puede decir así, ese sustituto, ¿no? Hostia, claro, cuando se queda embarazada y dicen, quieren matar a mi hijo, rápidamente, ¿cómo no conectar eso con la historia de la familia? ¿Se entiende? Entonces, ahí vamos amasando, se puede decir así, la composición con las experiencias de esta mujer, que son la autorreferencia, pero al mismo tiempo, digamos, con lo que es la historia del sujeto, con eso que llamábamos lo intrapsíquico, la proyección, pero ¿por qué eso y no otra cosa? ¿No? ¿De qué se defiende esta mujer? ¿No? ¿Se entiende? Es así como creo yo que se hacen los tipos clínicos más o menos bien hechos, porque si no, para hacer diagnósticos, yo ayer hablé con un colega, con un amigo que es un psiquiatra de la ciudad, tiene muchos años, más años que yo, ya lleva muchos años jubilado, pero es un tío que no le escapa detalle, o sea, te puedes hablar con él y coincidimos en todos los diagnósticos, ¿eh? Pero en 5 minutos que vea a un paciente te dice pum, pum, y coincidimos, me dice, joder, me decía, da gusto hablar contigo porque coincidimos en todos los diagnósticos. Nunca le he ido a la cama. Le pones a Lacan y le prende fuego. Él es un hombre de ver muchos pacientes al día y punto. No. Pero tienen ese tipo de savoir-faire, de mucha experiencia, por supuesto, y va muy al grano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir un poco al grano con ese tipo de cuestiones. Pero, claro, lo que él no puede explicar es porque justamente salió el debate a propósito de una persona, él dice, esto ya va a ser genético, porque la madre, el abuelo, no sé qué, todos tenían esa pena. Bueno, pues es genético
o es histórico. Vete a saber, porque en este caso, el caso de M, no lo explicamos por una cuestión genética, lo explicamos por una cuestión histórica, en el sentido que Carlos Fernández proponía que hay cosas que suceden en la historia de la familia que son muy traumáticas y reaparecen, no tanto por una cuestión de cromosómica, sino por una cuestión, digamos, que está en el discurso, que el discurso le da una vida especial, ¿no? Bueno, entonces yo creo que esto era lo más importante que quería comentaros hoy. Y lo termino para dar paso a la supervisión del caso, de Mario en este caso, diciendo que los cuadros clínicos bien hechos, las categorías bien hechas, tienen que tener siempre la articulación de lo que son los fenómenos, desde el punto de vista más psicopatológico, con las explicaciones, es decir, con lo que pasa por detrás, con la patogenia. Es decir, que tengo que tener, no hablo de etiología, sino de patogenia, de cómo se montan esos fenómenos, en el terreno más clínico, más psicoanalítico, de las experiencias subjetivas junto con los mecanismos defensivos o patogénicos que están implicados en la formación de esos síntomas y de ese tipo de experiencias. Entonces ahí ya tienes, se puede decir, es una categoría bien hecha. He tratado de mostraros la paranoia a partir de la quinta esencia, que probablemente, a mi manera de ver, es la autorreferencia. La autorreferencia es la creencia, da ya pie a que el sujeto crea en el otro malvado por excelencia, y el mecanismo principal que aparece ahí en juego, aparte de la Verwerfung o de la percusión, es la proyección, que no es poner mis mierdas en el otro, sino más bien que lo que yo no puedo asumir me viene desde el otro. Entonces, fijaros, tenemos cómo cuadra la autorreferencia con la proyección. Entonces, cuando vamos componiendo los cuadros clínicos así, dice, joder, este cuadro, este tipo de explicaciones va a durar. Va a durar incluso aunque la corriente principal se haya empeñado en negar la paranoia. Pero Freud, que estaba fuera de la corriente principal, dijo, hostia, la paranoia. Dijo, este es el modelo de la locura. Fijaros entonces cómo... Y nosotros, yo en ese sentido creo que es un buen modelo que explica muchos tipos de locura. La esquizofrenia acabará desapareciendo como categoría clínica. Yo escribí hace años, en 1999, un libro que se llama La invención de las enfermedades mentales, la primera edición, y ya decía que la esquizofrenia, desde el punto de vista psicopatológico, está tan mal hecha, es una categoría tan mal hecha que tardaría, pues a lo mejor 2 o 3 décadas en desaparecer. No miré en ese momento la bola de cristal, porque no tenía una mano, pero yo tenía razones desde el punto de vista epistemológico y clínico para pensar que eso no se sostenía. Ahora hay países ya donde el diagnóstico de esquizofrenia ya no se usa. En Japón y otros sitios no pueden hablar. Y se discute mucho, cuando hagamos las jornadas de psicoterapia aquí para septiembre, una de las cuestiones que tenemos que debatir es si el concepto de esquizofrenia va a durar o no va a durar, porque no hay por dónde cogerlo. Por eso he invitado a un profesor holandés, a Ching van Os, que está un poco en ese sentido, también lo ve como nosotros. Es decir, que cuando hablamos de esquizofrenia, si no sabemos lo que estamos hablando, ¿cómo vamos diciendo que esto es el cáncer de la psiquiatría si en realidad no sabemos lo que estamos, de lo que estamos tratando cuando hablamos de la esquizofrenia? Pero toda la rueda esta de este es un tratamiento para esquizofrenia, los antipsicóticos, ¿pero qué antipsicóticos? Esos son tranquilizantes mayores. Es decir, estamos metidos en una especie de discurso retórico de una potencia muy grande, pero que a la larga no se sostiene. Y no se sostiene precisamente con las grandes categorías que se han tratado de asimilar a la patología mental. Y ya termino con esto. Kapur y Insel, que son dos forofos de las enfermedades, ya no solo creo que mentales, sino neurológicas. Ellos durante años y años y años han querido, lo del DSM les daba risa, el psicoanálisis creo que les daba ataque de risa, pero ellos han buscado siempre marcadores biológicos para el diagnóstico de las enfermedades no mentales, sino enfermedades cerebrales, porque mentales no son, según ellos, cerebrales.
Y no se pueden hacer diagnósticos clínicos. Hay que hacer diagnósticos basados en evidencias biomédicas, marcadores. Al final, hace unos años han publicado un artículo, si queréis os lo mando, en una de las revistas más prestigiosas digamos, del modelo biomédico, diciendo: nuestro trabajo no ha fructificado. No podemos a día de hoy hablar de ningún marcador biológico para el diagnóstico de ninguna de las enfermedades mentales. Dice, ahora bien, cualquier día... Ya llevaban diciendo que teníamos marcado que el DSM-3 era una bobada, el DSM-4 peor todavía, que solo había que hacer los diagnósticos, pues como cuando le hacen una analítica o una serología, no sé qué, dice, mira, tiene colesterol. Entonces, a ver, volvamos un poquito al asunto y, entre tanto, mientras no tengamos los marcadores biológicos, por favor, pongámonos de acuerdo con lo que yo estoy tratando durante todo el año y ya termino, y antes de las vacaciones, durante estos 2 años, por favor, de formalizar una psicopatología o una psicología patológica bien hecha. Ahí es donde tenemos que ser rigurosos, porque es ahí donde podemos conocer un poco a los pacientes y saber qué tenemos que hacer con cada uno de ellos y dejarnos de milagros y de cosas raras de un lado, de otro, del de más allá, con teorías súper califragilístico-espiralidosas que hablen de los marcadores como si hablan de otras cosas más raras todavía y más cercanas para algunos de nosotros. Bueno, que tengáis buen verano. Continuaremos.